En un pueblo alejado de la ciudad se encontraba un convento. Era un lugar de silencio y oración, donde el mundo exterior apenas se sentía. Allí vivían unas monjas, todas entregadas a la vida espiritual, alejadas de los deseos y preocupaciones del mundo. Entre ellas estaba Sor Isabel, una joven de 25 años, serena y dulce, con ojos tiernos marrones y voz baja como el susurro del viento. Isabel había ingresado al convento a los 20 años, hija de una familia tradicional. Había sentido desde pequeña la llamada de la fe, o al menos eso creyó. En realidad, la decisión había sido también un escape de un padre estricto, de una sociedad que limitaba sus pasos y de un amor adolescente que terminó con su corazón roto. En el convento encontró paz, rutina, silencio, pero también soledad. Su vida cambió un martes como cualquier otro, cuando el nuevo proveedor de frutas del convento llegó con un carro lleno de frutas. Era Marcos, un campesino de mirada profunda, piel curtida por el sol y manos grandes que sabían sembrar, construir y acariciar. Vivía en las afueras del pueblo, en una casa humilde junto a su madre. «Buenos días, hermana», dijo Marcos, al verla por primera vez. Su voz tenía una firmeza cálida que hizo que Isabel se sobresaltara sin saber por qué. «Buenos días, señor», respondió ella, sin alzar la mirada. Durante las primeras semanas, los encuentros fueron breves y formales, pero con el tiempo, cada martes se convirtió en un día especial para ambos. Isabel empezaba a esperarlo con una ansiedad que no entendía. Se sorprendía al verse peinándose con más cuidado, sonriendo sin darse cuenta cuando lo veía llegar. Marcos, por su parte, comenzó a buscar excusas para hablar más con ella. Le preguntaba por el jardín, le regalaba manzanas más dulces. Se fueron conociendo poco a poco, con palabras breves y miradas que decían mucho más. Un día, en lugar de solo frutas, Marcos dejó una nota escondida entre las naranjas que decía: «Los martes son el único día en que mi corazón deja de estar solo». Isabel la leyó esa noche, con las manos temblando y el corazón latiendo fuerte. Sintió culpa, pero también una felicidad que la hizo llorar. No respondió, pero la guardó entre sus pertenencias. La hermana Ángela, una monja veterana y severa, notó el cambio. Observaba a Isabel. Le molestaba ver a los jóvenes distraídas, inquietas. Para ella, el convento era un lugar de sacrificio y no de dudas. La hermana Ángela le dijo una mañana: «Sor Isabel, tenga cuidado, el demonio entra primero por el pensamiento». Isabel solo bajó la cabeza sin atreverse a hablar. Las semanas siguieron. Marcos comenzó a escribirle cada martes, y una tarde, mientras recogía flores en el jardín, Isabel dejó caer entre las hierbas una pequeña nota con palabras que decían: «Yo también siento algo extraño por ti». Ese fue el inicio de su amor oculto. Pronto comenzaron a verse en secreto. Al principio era solo para hablar. Se encontraban en el bosque, en la capilla abandonada, en el camino detrás del huerto. Se contaban historias, compartían recuerdos, reían, pero el deseo creció, como crece una tormenta, lento e inevitable. Una noche, Isabel escapó en silencio, caminó hasta el viejo granero de piedra cerca del río. Allí la esperaba Marcos. La abrazó como si pareciera que estaba soñando. Se besaron con una pasión contenida por meses. En aquel granero se amaron por primera vez. Fue torpe, nervioso, pero intenso. Isabel lloró después, no por arrepentimiento, sino por el miedo a perder esa felicidad. Desde entonces se vieron cada semana, aprendieron a ser cautelosos. En el granero vivieron un amor completo, con ternura, deseo, dudas y promesas. Marcos le hablaba de una vida juntos, lejos del convento. Isabel lo escuchaba y soñaba, pero no se atrevía. La hermana Ángela seguía vigilando.
Empezó a revisar sus cosas, a interrogarla, a imponer ayunos y vigilias. Isabel resistía, pero cada castigo la hería más. Un día, Ángela la siguió en secreto, la vio salir al anochecer y la esperó escondida cerca del granero. Lo que vio la enfureció. Al día siguiente llamó a Isabel para conversar en privado. «Has profanado este lugar santo», le gritó. «Has traicionado tu vocación y a Dios. Eres una vergüenza». Isabel no dijo nada, solo lloró. Esa misma noche la encerraron en su celda durante 3 días. Marcos, al no verla, dejó una carta en el camino. Isabel nunca pudo recogerla. Cuando por fin la dejaron salir, Isabel fue a la capilla, se arrodilló frente al altar con el alma rota. «Señor, no sé qué es lo correcto, solo sé que lo amo y que ese amor me hizo sentir viva». Esa noche, mientras las demás monjas dormían en silencio, Sor Isabel escribió su última carta con manos temblorosas. «Marcos, me han descubierto, no podré volver. No sé si estoy haciendo lo correcto, pero necesito quedarme. Esta es mi vida, aunque duela. No me olvides. Si alguna vez me sigues queriendo, deja una flor blanca en el granero. Si veo esa flor, sabré que no estoy sola». La escondió dentro de una canasta con frutas, esperando que el repartidor del convento llevara aquella carta a la finca de Marcos. Luego cayó de rodillas y lloró hasta quedarse dormida en el suelo. Pero al recibir la carta, Marcos no se rindió. Caminó en la oscuridad hasta el viejo granero y esperó toda la noche. Al amanecer, dejó una flor blanca en la puerta, como ella pidió, y otra en el altar del granero, donde rezaba en silencio por un milagro. Una semana después, Isabel fue llamada por la Madre Superiora. «Sor Isabel», le dijo, «sé que has cometido errores, pero también sé que tu alma no está en paz. Aquí no puedo ayudarte a escapar, pero tampoco te detendré si decides marcharte. Solo recuerda, el amor verdadero no debe vivirse con miedo, pero tampoco sin responsabilidad». Aquella noche, por primera vez, Isabel sintió que Dios no la estaba castigando, sino empujando hacia una decisión verdadera. Esa misma madrugada, mientras el convento dormía, Isabel envolvió parte de su ropa sencilla en una manta, se cubrió con un manto oscuro y cruzó el jardín trasero. Caminó en silencio, evitando hacer ruido con sus sandalias, hasta llegar al sendero que la llevaba al granero. Marcos ya estaba allí, la esperaba con los ojos brillando, como quien ha soñado muchas veces con ese momento. «¿Estás segura?», preguntó Marcos. «Si vienes conmigo, no habrá vuelta atrás». «Ya no hay nada más atrás», respondió ella. «Solo quiero caminar contigo». Y así, con el corazón latiendo, se tomaron de la mano y desaparecieron en la niebla de la madrugada. Isabel y Marcos se refugiaron en una aldea lejana, cruzando 3 pueblos en 4 días. Viajaron en carreteras y a pie, escondiéndose de conocidos y durmiendo en establos. Finalmente llegaron a un lugar donde nadie conocía sus nombres. Allí alquilaron una pequeña casa junto al bosque, con una cocina de leña, una mesa de madera gastada y una cama que compartían por primera vez como pareja sin culpa. Al principio todo era nuevo: la libertad, el deseo, el miedo a ser descubiertos. Cada persona que pasaba les parecía una amenaza, cada vecino curioso era motivo de desvelo. Pero el amor los mantenía fuertes. Isabel por primera vez reía a carcajadas, cantaba mientras cocinaba, salía a recoger moras sin temor a ser juzgada. Marcos la miraba con mucha alegría. Los días pasaron. En el primer invierno, Isabel enfermó de fiebre. Marcos la cuidó día y noche, sin dormir.
temblando de miedo a perderla. Cuando se recuperó, ambos sabían que no podían seguir huyendo eternamente. No somos culpables, Isabel le dijo a Marcos una noche, no más. Pero tampoco somos libres. Todavía hay algo que me ata y no quiero vivir con miedo toda la vida. Así que tomaron una decisión. Viajaron al pueblo vecino, donde nadie los conocía, y hablaron con el sacerdote local. Isabel confesó su pasado llorando. El sacerdote, un hombre mayor con mirada bondadosa, les ofreció una bendición sencilla y privada. No todos los caminos que conducen a Dios están dentro de las paredes de un convento, les dijo. El amor que se cuida y se respeta también es sagrado. Desde entonces comenzaron a construir una vida nueva. Pasaron los años, Marcos e Isabel tuvieron una hija, a la que llamaron Clara, en honor a la luz que encontraron en medio de la oscuridad. Criaron a su hija con amor, trabajo y honestidad. Nunca le ocultaron su historia, pero tampoco la usaron como escudo. Le enseñaron a elegir con libertad, a creer sin miedo y a amar con valor. La hermana Ángela murió sin perdonar. Jamás volvió a ver a Isabel, ni mencionó su nombre, pero algunas de las jóvenes del convento recordaban a Sor Isabel como la monja que una vez amó de verdad y tuvo el valor de seguir su corazón. Cada primavera, Isabel regresaba solo a los alrededores del antiguo convento, se sentaba bajo un sauce, leía un salmo y dejaba una flor blanca, no como señal de dolor, sino como símbolo de lo que fue y lo que eligió ser. A los 50 años, Isabel se convirtió en curandera del pueblo. Las mujeres la buscaban para sanar, para llorar, para contarle sus secretos. A todas les decía lo mismo. La vida no siempre es obedecer, a veces es escuchar la voz que grita desde adentro. Marcos envejeció con ella, seguía cultivando la tierra. Cada noche, antes de dormir, se tomaban de la mano y miraban el techo en silencio. No necesitaban decir más. Habían vivido un amor imposible, lo habían escondido, lo habían sufrido, lo habían arriesgado todo por él y al final habían ganado. Algo más grande que la aprobación del mundo, la certeza de que el amor verdadero no siempre es perfecto, pero siempre es digno cuando se ama de verdad.